Luego de 18 largos años en los que se estuvo publicando, por fin el manga secuela de Saint Seiya Next Dimension llegó a su esperado final, y no importa si eres de los que lo odió o por el contrario quedó encantado con el resultado final, no puedes negar que esta conclusión una vez más polarizó al fandom de Caballeros del Zodiaco, pues tal como dije, hay quienes volvieron a solicitar que Kurumada ceda los derechos de su obra o que ya dejen morir en paz a la franquicia, mientras que por otro lado se posicionan aquellos que encontraron toda la esencia Saint Seiya en este cierre, principalmente en su epílogo, y que están confiados en que pronto se anunciará la salida de una segunda secuela que cerraría la trilogía de mangas oficiales con la saga de Zeus. Pero mientras sucede una cosa u otra, es buen momento para recordar y en muchos casos entender por qué fue que Kurumada inicialmente ideó esta continuación llamada Next Dimension, por qué fue que duró tantos años publicándola y cómo fue que se desvió de la trama original, repercutiendo todo esto en el final que terminó mostrándonos. Así que si deseas saber cómo fue que pasamos de un final que se mostraría mediante 3 películas a un manga del que aún no se sabe si siquiera tendrá anime, quédate hasta el final de este video porque aquí te daré todas las respuestas. En febrero del año 2004, es decir, hace 20 años, los aficionados de Saint Seiya en Japón estaban de plácemes, pues llegaba a las pantallas de cine la quinta película de la franquicia luego de 15 años de haberse estrenado la anterior, la cual, curiosamente, se lanzaba en DVD justo en ese 2004. Sin embargo, si bien el fandom veía con entusiasmo la llegada de este filme, cierto es que la curiosidad reinaba en el ambiente, pues este se presentaba como el inicio del capítulo del cielo. Sí, las muchas veces rumoreadas saga de Zeus parecía estarse presentando formalmente, pero lo más extraño de todo era que esto sucedía mientras la saga de Hades aún se estaba emitiendo y faltaba bastante para su conclusión. De hecho, no había pasado ni un año desde que había terminado el capítulo Santuario y restaban casi 2 para que diera inicio el capítulo Inframundo. En medio de este panorama se estrenó entonces el Tenkaigen Overture, que introdujo a una gama de nuevos personajes, entre los que destacaban por supuesto los 2 hermanos de Atena, Artemisa y Apolo. En cuanto a la calidad estética de la película, esta era excepcional y no se comparaba a nada que Saint Seiya hubiese presentado antes. Por su parte, la música corrió una vez más a cargo del virtuosismo de Seiichi Yokoyama, lo que, sumado al arte de Araki, tan característico e icónico de esta franquicia, ponía todas las cartas sobre la mesa para que el resultado fuese más que excelente. Pero lamentablemente, apenas transcurridos pocos minutos de la cinta, quizá los 2 más grandes fallos de la misma se hicieron presentes. Y es que no solo el ritmo que presentaba era demasiado lento en comparación con las 4 películas anteriores, sino que además la trama era demasiado confusa, pues esta comenzaba con un Seiya en silla de ruedas que estaba prácticamente en estado vegetativo, cosa que no se entendía, pues la última vez que se había visto a este personaje en una animación había sido llevando la armadura de Atena hacia el inframundo. Por supuesto, aquellos que sí habían leído el manga sabían perfectamente por qué sucedía esto, pero para los que no, la cinta o bien les generaba confusión o, por otro lado, les spoileaba parte del final de la saga de Hades. En fin, que en última instancia la cinta se percibió demasiado densa y con un ritmo cansino, siendo el remate de esto la batalla contra Apolo, la cual se corta de manera abrupta, matizada por una misteriosa nueva armadura de Pegaso y una escena posterior en donde se observa a Seiya y Saori despidiéndose sin que aparentemente se conozcan. Dicho de otro modo, la flamante introducción de la saga del cielo era un completo enredo con una historia que además se desarrollaba muy poco y siempre he pensado que mostrara a destiempo, ya que debieron esperar a que la saga de Hades se hubiese terminado de transmitir. Pero entonces, ¿así era como Kurumada pretendía cerrar la historia de Atena y sus Saints? La respuesta corta es que no, pues para comenzar, con el tiempo se supo que esto era tan solo la tercera parte del capítulo final, lo que le dio sentido al por qué la trama se percibía lenta y por qué el final no parecía un final, pero además el propio autor reveló en una entrevista que lo mostrado en la película era diferente al guión que él había escrito, y si bien había cosas que se mantuvieron, hubo muchas otras que él consideraba importantes que no se desarrollaron de la forma que deseaba o que incluso habían sido suprimidas. Por lo tanto, con un público descontento con el producto presentado y con el propio autor enfurecido con lo hecho por Toei Animation, el proyecto de la saga del cielo en formato de películas se dio por concluido, dicho de otro modo se canceló, y junto con esto vino la ruptura de los lazos entre Kurumada y la casa animadora, donde el primero se retiró con una única idea en su cabeza, siendo esta la de rehacer la historia que el estudio de animación había fallado en presentar, pero esta vez en un formato en donde él tuviese el control absoluto tal como lo había tenido siempre.
Así, Kurumada se despidió de Toei Animation, decidido a mostrar al público su visión de la saga de Zeus, dando entonces origen a la creación del manga Saint Seiya Next Dimension. Como bien comenté antes, la razón principal por la que Masami Kurumada decidió crear Next Dimension fue por la molestia que le provocó la serie de cambios que Toei Animation le hizo a su guión, por lo que, decidido a presentar su idea original, un par de años después, en 2006, comenzaría con la publicación de un nuevo manga de la mano también de una nueva editorial, pues así como había terminado la relación con Toei Animation, ahora unía fuerzas con Akita Shoten, dejando atrás a la editorial Shueisha, la cual había editado el primer manga de Saint Seiya. Por cierto, este nuevo andar de Kurumada seguramente influyó en que el siguiente anime de la franquicia, Lost Canvas, ya no fuese desarrollado por Toei, pues tenía su problema marital con el mangaka y su lugar lo tomara TMS Entertainment, pero ese es tema para otro video. De esta manera, a inicios de 2006, Kurumada sorprendió al fandom japonés y poco después al del resto del mundo al presentar el prólogo de 8 páginas de su nueva historia, la cual iniciaba en plena batalla de Seiya contra Hades, donde al final el dios del mundo de los muertos recordaba que en el pasado ese guerrero al que ahora enfrentaba había sido su amigo, dándonos así el primer vistazo de a quien después conoceríamos como Alon. Así transcurrieron los meses y en agosto de ese mismo año salía a la luz el primer capítulo oficial, titulado Dokuishion, donde el mangaka nos sorprendía revelándonos que estos habían sido inicialmente caballeros de bronce, y en esta primera entrega eran ascendidos al rango de dorados, lo que en su momento sirvió para entender que un caballero dorado no necesariamente debería ser embestido con una clote de ese rango desde el inicio, pudiendo entonces comenzar su servicio como caballeros de Atena en un rango y luego ser ascendido a otro. Por cierto, de más está decir que si bien Next Dimension tenía como objetivo reemplazar al Tenkaigen, al menos en este inicio de la historia comenzaba a plantearse de una forma distinta, agregando temas del pasado que, si me lo preguntan, considero que no le hacían ningún mal al argumento y, por el contrario, enriquecía el universo de Saint Seiya. Con todo, ya desde esa época Masami nos dejó en claro que este nuevo proyecto se presentaría de manera irregular, quizá queriendo dejar atrás la presión que sentía con Shueisha cuando publicaba el manga original, pues el segundo capítulo de Next Dimension se presentaría 2 semanas después, el tercero poco más de un mes luego del anterior y el cuarto saldría prácticamente 2 meses más adelante. Así, Kurumada era tajante en algo, él llevaría su propio ritmo y presentaría los capítulos cuando él deseara, probablemente viendo en ello la ventaja de poder detallarlos y explicarlos de una mejor manera. Ahora bien, llegados a este punto debo preguntarles, ¿recuerdan cuál fue la motivación inicial de Kurumada para escribir esta nueva historia? Así es, fue el descontento por lo sucedido con la película aquello que movió al mangaka para iniciar Next Dimension. Pero entonces, ¿qué sucedería cuando dicha motivación se terminase? Y es que un principio básico de la psicología humana es que toda acción que llevamos a cabo, incluso el decidir quedarnos tumbados en la cama, tiene una motivación detrás, y si esta desaparece o es sustituida por otra, nuestras acciones también van a cambiar. Y es justo ahí a lo que queremos llegar con Kurumada, pues era de esperarse que no se pasaría el resto de su vida enojado y, por lo tanto, una vez que dicha molestia se fuera desvaneciendo, así mismo pasaría con su motivación para continuar con Next Dimension. ¿Pero acaso eso es lo que en verdad terminó sucediendo? La realidad es que no podemos asegurarlo de forma tajante, pues para ello necesitaríamos que el propio Kurumada lo dijese en voz alta, pero lo que sí podemos hacer es obtener conclusiones a través de hechos. Hace unos momentos les mencioné los intervalos de tiempo entre la publicación de los primeros capítulos, los cuales iban desde un par de semanas hasta casi 2 meses completos. ¿Pero qué sucedió conforme la publicación avanzó? Pues tal como se están imaginando, esta comenzó a tener periodos de entrega mayores y poco a poco comenzamos a ver que era normal que el autor pasara varios meses sin presentar nuevos capítulos, lo que derivó en lo que terminó siendo lo habitual en este manga, presentar tandas de capítulos que en algunos casos podían tardar hasta 2 años en llegar, sobre todo en aquellos que conforman lo que hoy son los tomos finales. Como dije, si bien no podemos ser intransigentes en esta conclusión y al mismo tiempo no podemos dejar de lado que el autor estuvo trabajando en otros proyectos durante el tiempo que publicó Next Dimension, los hechos apuntan a que la motivación inicial que lo llevó a crear la secuela canónica de su historia se fue desvaneciendo, teniendo como consecuencia una publicación lenta de la misma, pues luego de algunas decenas de capítulos se encontraba llevando a cabo algo que en el fondo prefería no hacer, pues por algo originalmente había optado porque el capítulo final fuese una trilogía de películas, pero que ya había comenzado y ahora estaba, entre comillas, con la obligación de terminar. Y si a esto le sumamos el hecho de que para esas alturas Kurumada ya había surcido sus conflictos con Toei y ahora una vez más volvían a colaborar, es entendible entonces todo lo que estaba sucediendo.
Fue entonces de esta manera como la historia en que inicialmente Athena y sus caballeros de bronce viajarían al pasado para destruir la espada de Hades y evitar que Seiya muriese en el futuro, poco a poco se fue centrando en conocer más sobre los caballeros dorados del pasado, cosa que debo señalar es algo que Kurumada quiso hacer con los dorados clásicos y parece que aquí encontró la posibilidad de cumplir ese deseo, dejando de lado el argumento de origen que suponía un regreso más rápido al futuro y así dar paso al resto de ideas que ya se habían esbozado en el Tenkaigen. Sin embargo, esto no solo no sucedió, sino que se postergó todavía más cuando el autor tuvo la idea de incluir a un 13º caballero dorado, el Santo de Ofiuco, que se presentaba con una historia de fondo bastante profunda y que si bien podemos pensar que Kurumada desde ese entonces lo ideó como la solución para que Athena y los otros volviesen al futuro, no cabe duda que hizo que la historia se extendiese por mucho tiempo más, pues la inclusión de este personaje, ocurrida en 2017, influyó de forma directa en que lo que todo el mundo esperaba y que el propio Kurumada planteó como premisa inicial, es decir, retomar el hilo del Tenkaigen, se postergase por otros 7 años. De esta manera, lo que originalmente pudo ser un viaje más breve al pasado, donde se lograse hacer lo necesario para salvar a Seiya y ponerlo de nuevo en acción para enfrentar a los dioses del Olimpo, terminó por convertirse en una historia de 18 años que en términos generales trajo más descontento que satisfacción entre los aficionados, pues no solo esta se extendía de forma inesperada y quizás hasta innecesaria, sino que se enmarcaba en un ambiente de frustración en donde el autor tardaba meses y meses en sacar nuevos capítulos, y cuando estos por fin llegaban no siempre hacían que la historia progresara demasiado. Pero lo peor sin duda vino hacia el cierre de la misma, donde esta ya se percibió apresurada en varios puntos de su trama, con momentos climáticos que nunca llegaron, resolución simple y reiterada de algunas subtramas, para finalmente concluir en algo muy similar a lo visto en la película, lo que en mi opinión y siendo objetivos es lo que menos se le podría cuestionar a este manga, pues tal como hemos visto era precisamente esto a lo que Kurumada pretendía llegar de manera inicial. De cualquier modo, es evidente que todo lo ya descrito le jugó en contra al manga en general y particularmente a los capítulos que formaron parte del final de la historia, y es que los tiempos tan prolongados de publicación y la sensación generalizada de que la historia no avanzaba, irónicamente no hicieron más que continuar generando expectativas por parte de los aficionados, de lo cual de ninguna manera se les puede culpar, pues es la reacción natural ante tal escenario, mismas que era evidente que tendrían como resultado una baja aceptación entre estos. Y sí, sé que hay algunos que siguieron este manga de una forma mucho más cercana y contextualizada que el resto y que debido a ello son capaces de considerar otro tipo de cuestiones que los dejan más satisfechos. Pero seamos honestos, no todo el mundo tiene el tiempo, el gusto o la forma para seguir tan de cerca una franquicia, y es claro que el autor no trabaja solo para los entre comillas más grandes fans, sino para un público general que simple y llanamente desea tener una historia interesante, con un desarrollo emocionante y un final digamos poderoso que ya sea te deje con ganas de más o por otra parte se pueda entender como un final definitivo. Sin embargo, en el caso de Next Dimension, no solo las expectativas o la frustración acumuladas influyeron en un final poco grato, sino todo lo que ya mencioné antes como lo son tramas que no se resolvieron, algunas quizá, y hago énfasis en quizá se resuelvan en un futuro manga, momentos sumamente esperados como el despertar de Seiya que pasaron con más pena que gloria, soluciones del conflicto ya utilizadas en el manga clásico o incluso en este mismo manga para rematar con un final demasiado parecido al Tenkaigen, lo cual, repito, podría ser lo menos cuestionable si consideramos que esa era la intención inicial, pero tomando en cuenta los otros factores ya descritos, pienso que Kurumada pudo ser más inteligente y finalizar esta parte de su historia de una manera que no evocara el final de la película, ya sea dejando algunos de estos elementos para mejor mostrarlos al inicio de la famosa saga de Zeus, o en su defecto adelantando parte de la trama de la misma, es decir, ir aunque sea un poco más allá de donde nos había dejado el Tenkaigen. En resumen, el hecho de que en su propio origen este manga fuese el resultado de una especie de berrinche, la posterior reconciliación de Kurumada con Toei Animation, el desvío de la trama original hacia otras ideas, donde se destacó por supuesto la inclusión de Ofiuco, los largos periodos de espera entre tandas de capítulos, que seguramente le hacían perder un poco del hilo argumental a Kurumada, o que se olvidase de algunas ideas, lo cual incluso le pasó en el manga original, fue lo que trajo como consecuencia un manga que parece que se concluyó más a fuerza que de ganas con un final decepcionante en términos generales. Y una vez más repito, si a ti te gustó, qué bueno, yo no tengo problema con eso y no soy quien para cuestionarlo. Es más, a mi gusto hubo varias cosas buenas, pero sí debo reconocer que un gran sector del fandom no se sintió satisfecho ni con el manga en general ni con este final en particular.
Pero hagamos un ejercicio, déjame en los comentarios si en general a ti te gustó la manera en que se cerró este manga o si por el contrario te decepcionó. Así entre todos podremos crear una muestra estadística que nos servirá para conocer de forma objetiva hacia dónde se inclina la balanza. Ahora bien, para nadie es un secreto que una de las cosas que más se le criticó a Kurumada a lo largo de este manga fue la reutilización de ideas ya vistas en el manga clásico, esos famosos auto-homenajes, referencias, guiños o refritos, como sea que tú prefieras llamarlos. Y es por eso que el próximo video que subiré al canal será un top de esos polémicos auto-homenajes. Si el video ya está disponible, en este momento te aparecerá en pantalla, así que no se diga más y nos vemos en ese video que de seguro tienes curiosidad de ver.